buenas noches a todos y a todos los presentes, ¿no? Tanto a nivel online como los que están aquí en la Casa de Iglesia. Hoy damos comienzo a la primera sesión, ¿no?, por decirlo de una manera, de la Escuela Sociopolítica. Ya tuvimos el acto inaugural, que fue bastante ameno y bastante didáctico, y ahora también pues no vamos a hacer más, vamos a seguir con nuestra historia. Pues siguiendo un poco con el tema, ¿no?, a tratar, pues hoy tenemos a Antonio González Diente, que nos va a tratar sobre el tema de los populismos, ¿no? Pero yo antes quería hacer una pequeña bibliografía e incluso concluir con algo que yo creo que es importante. Yo sé que él, pues, modestamente dice que no, pero sobre todo como hay gente del presente, pero también gente que se conecta y quiere saber un poco quién es la persona que va a dar la charla, pues es interesante. Entonces, pues comienzo así. Antonio González Vieites nace en Las Palmas en el año 1940. Se podría resumir que es una persona economista por la sostenibilidad de Canarias. Cursa los estudios universitarios en la Complutense de Madrid en el año 57 y en el 66 se licencia en Derecho de Económicas y se gradúa en Sociología. Realiza cursos de verano en las universidades de Dublín y la de Trinity College de Cambridge. Comienza a trabajar en Madrid en el 65 en el Ministerio de Trabajo en el programa profesional obrero, el conocido PPO, y es becado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Turín, durante el segundo trimestre del 67. Regresa a Gran Canaria en 1968 y es contratado como director del Centro de Investigación Económica Social, el CIE, dependiente de la Caja Insular de Ahorro. Cargo que ejerce hasta el año 1972, año en que supuestamente fue expulsado por razones políticas que se esgrimían por aquella época. Ya se dedicaba a la docencia en Las Palmas desde el año 69. Fue profesor cuando se inauguró la Escuela de Graduados Sociales. También desde la inauguración de la Escuela Superior de Arquitectura, dependiente de Sevilla, rondando ahí el 71-76, y se consolida como profesor universitario en la inauguración de la Facultad de Económicas hasta su jubilación, que fue en el año 2005. A lo largo de todos estos años, impartió clases en la ULPGC, Teoría Económica, Estructura Económica de España, y terminó dando clases de Economía Mundial. Fue diputado en el Parlamento de Canarias durante 3 legislaturas, concretamente en el periodo 1988 al 1996, y consejero de Política Territorial de Gobierno de Canarias, que creo que fue en el 27 de junio del 95 hasta el 28 de mayo del 96. Por decir otras cosas, pues en 1971, junto con el conocido Jerónimo Saavedra, Antonio Carballo Contana y Óscar Bergalza, presentaron el Estatuto del IVD en el Paraninfo de la URL, la Laguna. Se trataba de plantear y defender desde la oposición democrática clandestina un estatuto de autonomía para el archipiélago. Autor y coautor de varios libros de economía canaria, en los que se puede destacar el desarrollo y subdesarrollo de la economía canaria, del 2003, o el sentido del lenguaje. Participó en varias direcciones colectivas y relacionadas con las ciencias sociales y conferenciante articulista. También, para no aburrirle, pues es un practicante de las caminatas, hace natación y algo de agricultura ecológica. Y se podría decir que, según palabras de él, pues la soberanía energética puede ser del 100% en Canarias, ¿no? Aunque la soberanía alimentaria se podría multiplicar varias veces de lo que hay ahora en la actualidad. Con esto doy algo de bibliografía de aquí, del ponente, que no es mucha, no es poca. Y antes de dar introducción, si me lo permite, ¿no?, la sala, pues vamos a introducir un poco lo de la encíclica del Fratelli Tutti, ¿no?, el capítulo 5, la mejor política,
en su párrafo 156, que dice textualmente: en los últimos años, la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general, así que pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria, populista o no populista. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que lo intente clasificarlo en uno de esos dos polos. A veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. Más pues doy paso aquí a Antonio Vier. Muy buenas noches, aquí estoy ya transformado en speaker de las cosas. Yo les ruego que las próximas veces esta introducción tan larga no tiene ningún sentido, les aburre a ustedes y me aburre a mí. Poco la cosa consiste en comenzar ya a trabajar sobre lo que nos preguntan. Me han encargado que les hable a ustedes de algo así como la debilidad de la democracia y los populismos. Y cuestiones elementales, porque todos ustedes conocen lo que voy a decir, pero para situarlo. Democracia. Ustedes saben de sobra que el sentido profundo del término es gobierno del pueblo y para el pueblo. No es la aristocracia, donde quienes mandan son los aristócratas, ni es la teocracia, donde mandan los designados por Dios en este mundo. Y hasta la monarquía absoluta continuó. De niño, algunos de nosotros, no solamente yo, en las monedas que utilizábamos, venía Francisco Franco, caudillo de España, por la G. de Dios. Le daba vergüenza, pero era por la gracia de Dios. El amigo Franco era elegido por Padre Dios para estar aquí durante esos 40 años. Pues sí, la democracia es, como les digo, y lo saben ustedes de sobra, eso. Entonces, ¿de qué depende la debilidad o la fortaleza de una democracia? Pues depende fundamentalmente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los objetivos de esa democracia no pueden ser otros que el bienestar del conjunto de toda la población. Porque es por el pueblo y para el pueblo, no por los aristócratas y los no sé qué. Entonces, un poco en ese escenario, lo que tenemos un poco que estudiar es exactamente si en este momento lo que nos toca vivir es débil o es fuerte. Entonces, a partir de ahí, yo creo que teníamos que ver incluso que desde Rousseau, perdonen eso, se hablaba del contrato social. El contrato social, según él, era un contrato implícito en el que, de alguna manera, entre los gobernados y los gobernantes se establecía un cierto acuerdo, un cierto contrato. Era un contrato que vaya usted a saber en qué condiciones se hacía, porque no estaba definido en ningún sitio. Era una especie de contrato confuso, implícito, pero no real. Es un poco en ese sentido donde también, desde Montesquieu, para buscar equilibrio, una sociedad democrática básicamente es una sociedad de equilibrio, en donde no hay tremendas diferencias, no hay diferencias importantes, sino que simplemente hay un conjunto de equilibrios en donde los ciudadanos dicen, pues mira, me interesa. Este es un proyecto en el cual cuentan conmigo, me tienen en cuenta, me preguntan de vez en cuando, no solamente en eso, sino más en referéndum y demás. Hoy en día el contrato social está escrito. El contrato social que nosotros tenemos es la Constitución, en la que en el año 78, si no recuerdo mal, muchos de nosotros votamos porque en aquel momento era la ruptura de lo viejo y la apertura de lo nuevo. Es verdad que hoy se ven todas las costuras que tenía aquella Constitución del año 78, pero estábamos hablando de hace 40 años. Hace 40 años las cosas eran distintas, no vamos a entrar en ello. Entonces, lo que a mí en este momento un poco me interesa es ver la fortaleza o la debilidad de una democracia. Está básicamente en seguir los equilibrios y en seguir el diseño del gobierno del pueblo para el pueblo y el bienestar de los ciudadanos. En este momento se le añade no solamente de los ciudadanos que vivimos, sino de los próximos ciudadanos, el futuro, en donde aparece con toda potencia lo que hoy entendemos como sostenibilidad. Es un escenario en el cual
se mira a largo plazo con las luces largas para evitar cosas que en este momento están ocurriendo y que justamente ponen en peligro y en riesgo las condiciones de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, etc. Un poco ahora me gustaría, para situarnos un poquitito, hablar de esa debilidad y esa fortaleza, cómo ha venido sucediendo en los últimos años. En los últimos años, rapidísimo, pero simplemente para un poco situarnos. En la Revolución Francesa, lo que se hace es la democracia burguesa. Es la burguesía la que consiste en machacar el antiguo régimen. El antiguo régimen es el antiguo de las monarquías absolutas, por así decirlo, patrocinadas por Dios. Y ellos lo tenían a enorme gala y era uno de los elementos fundamentales. Pues bien, la Revolución Francesa lo que plantea es que determinados sectores de la sociedad, la burguesía, puede entrar a dirigir el proceso. Es verdad que todo esto procede de unos cambios revolucionarios de la sociedad que no vamos a entrar en ello. Pero en cualquier caso era democracia burguesa. Un siglo y poquito después está la Revolución Soviética, donde en principio aparece la democracia socialista con todos los tremendos fallos y dificultades que tuvo. En el interín, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, el proceso es un proceso, recuerden ustedes, la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría lo que aparece es la socialdemocracia. A mí siempre me causó realmente asombro. En el Reino Unido, Churchill había sido, por así decirlo, la personalización del mantener la resistencia inglesa frente a los alemanes. Y era una persona, no había nadie con el prestigio que tenía Churchill en el año 45. Y se abren las elecciones y Churchill es derrotado por Attlee, por el laborista Attlee, que comienza a plantear después en todos los países nórdicos lo que se llama la socialdemocracia. Y en este momento tenemos una cosa que es completamente distinta y que vamos a entrar a batallar sobre ella, que es lo que se llama el neoliberalismo. Pero ojo, no nos engañemos. A mi modo de ver, el neoliberalismo es la forma actual del capitalismo de toda la vida. Es lo que en este momento, en esas etapas en que las sociedades y la formación y tal, pero el neoliberalismo le ponen neo porque le da la gana, le pone liberalismo pues vaya usted a saber qué, pero en el fondo es una manera de ocultar. Y ahora veremos exactamente cuáles son las características fundamentales y prácticas del neoliberalismo para que un poco lo veamos esto con claridad. ¿Cuáles son? Ahora entro a tratar durante un ratito lo que me parece a mí, bueno, no solamente a mí, eso está tremendamente estudiado, hay miles de escritos, conferencias, artículos, expresiones, está perfectamente machacado. Es verdad que en algunos sitios ya veremos que existe un negacionismo con respecto a eso, pero la inmensa mayoría consiste en que el conjunto de equilibrios que más o menos la democracia había estado manteniendo a lo largo del tiempo se pulverizan. Todos se rompen y prácticamente se dinamita el orden social. Lo que nos está tocando vivir no tiene nada que ver con un proyecto del gobierno del pueblo para el pueblo, con una finalidad de hacer mejor la vida al conjunto de los ciudadanos, y que esto prácticamente es algo que se pretende por el régimen de hoy. Ustedes saben de sobra que si esto le preguntamos a nosotros mismos o a la gente, dice, chacho, de que esto, lo que está ahí, está buscando la prosperidad, la igualdad y la satisfacción y la felicidad de todos nosotros, va de reto, eso no tiene nada que ver. Entonces, voy a intentar contarles a ustedes también cosas que saben, pero que son necesarias un poco para ordenar las cosas. Esta ruptura de equilibrios, todos, en primer lugar, están los equilibrios económicos. Si alguien lo quiere explicar de una manera abstrusa, porque sabe mucho y tal, lo puede hacer. Pero yo creo que explicando las cosas de forma sencilla, la sencillez no quiere decir que sea menos profundo, sino cuando uno es capaz de explicar algo de forma sencilla, ustedes lo saben de sobra, es porque uno controla de lo que está hablando. Si uno no controla muy bien, se puede ir por los cerros de Úbeda intentando enmascarar las cosas, en muchas ocasiones diciendo, ¿cuánto sabe este señor? Porque no lo entiendo. Y eso es peligroso porque en muchas ocasiones puede ser lo contrario. Pues bien, desde el punto de vista de la tremenda ruptura de los equilibrios, bueno, buenas noches, económicos. En primer lugar está la tremenda concentración del poder empresarial.
en el ámbito de la banca, de los seguros, de las finanzas, de las compañías aéreas, de los grandes centros comerciales, de la distribución, de todo lo que ustedes quieran en este momento, quien está organizando el contado son las grandes transnacionales. Son empresas que en un momento determinado comienzan a ser tan tremendamente fuertes que son transnacionales, que no solamente actúan en España y que a veces dicen, la empresa, yo qué sé, Microsoft es americana porque Bill Gates tiene el pasaporte, pero hoy en día las empresas no tienen patria. Las empresas tienen intereses a lo largo y a lo redondo de todo el mundo. Son esas empresas transnacionales que para poder jugar en el ámbito mundial necesitan fundamentalmente la globalización. Pero ojo, es una globalización financiera y comercial. No es una globalización inclusiva. En este momento, ustedes quieren comprar en la bolsa de Tokio cualquier acción que se venda en las bolsas mundiales y lo pueden hacer sin dificultad desde su ordenador. Si ustedes quieren en principio trasladar un producto, una mercancía de un sitio a otro, pues prácticamente hoy en día las transnacionales se lo pueden permitir. Pero si ustedes hablan, por ejemplo, de globalizar los derechos de los niños o de globalizar las personas que tengan papeles o las personas que no tengan papeles, cualquier cosa que no sean las finanzas y el comercio no está incluido en la globalización, que es una globalización excluyente. Excluye a las cuestiones que en este momento al capital no le interesa. Al capital le interesa poder jugar en el mundo financiero y de las finanzas, sobre todo para especular y fundamentalmente para comerciar. Y si esto fuera poco, el broche de retorno de todo eso son los paraísos fiscales. Por si alguien en algún momento decide colocar algún tipo de regla, de orden, de norma, de ley, eso en las Islas Caimán, me encantan esas islas porque el nombre es rotundamente significativo de lo que allí ocurre. En las Islas, bueno, y no hay un montón de otros sitios, pero en las Islas Caimán, usted va allí y hace lo que le sale la real gana y nadie puede meterse ahí a decir, ¿qué está usted haciendo? ¿Qué impuestos usted no paga? ¿Qué salario? Entonces, sí, no existe. Toda esa imagen de la desregulación, de las transnacionales, de la globalización excluyente, está, por así decirlo, cerrado a cal y canto con los paraísos fiscales. Entonces, un poco a partir de ahí, el tema es, ¿eso expresa el bienestar general de la sociedad, el bienestar del pueblo? ¿Eso está diseñado para que el conjunto de la sociedad sea más feliz? Para que no haya tantos desequilibrios, porque la segunda característica no solamente es que se han roto los equilibrios en el mundo de lo económico, como acabo de intentar explicar, sino que el ámbito de la sociedad, los equilibrios sociales están pulverizados. Yo creo que en este momento, afortunadamente, para la explicación que se va a dar, ustedes saben de sobra lo que representa la desigualdad o las desigualdades en el mundo. Las desigualdades en el mundo son el caldo de cultivo en el cual nosotros vivimos. Es nuestro nicho vital, son las terribles desigualdades. Son desigualdades terroríficas en el ámbito de las clases sociales, también en los territorios, no digamos nada de los países empobrecidos, y en el tema del género. Son desigualdades que están ahí palpitando nuestra sociedad y que nada que ver con esa imagen de que todo esto está dirigido y enmarcado hacia el bienestar del conjunto de la ciudadanía, porque es mentira, es falso. Es un poco a partir de ahí cuando el neoliberalismo comienza por parte de muchísima gente y por parte de muchas sociedades a mostrar su verdadera cara, que no tiene nada que ver con lo que en principio la democracia, llámese neoliberal o como rayos se llame, un poco pretendiera un poco ser. Pero también hay terribles rupturas de equilibrio en el ámbito ambiental y medioambiental. ¿Para qué decirles a ustedes, empezando por lo que es menos conocido, pero que es igualmente profundo, el machaqueo de la biodiversidad? Nosotros, las personas, somos parte de la biosfera. Estamos constituidos con los mismos elementos que todos los seres vivos. No hay ni un ser vivo
que sea distinto de nosotros. Ustedes conocen que la cantidad de cromosomas, el 90 y 95% de los cromosomas nuestros son los de las lombrices, por decirlo de alguna manera. Es decir, que somos parte de algo que vive en su conjunto o no vive en su conjunto. La biosfera es un conjunto integrado de inmensas relaciones en donde la biodiversidad es un elemento de equilibrio fundamental. Y cuando la biodiversidad es fundamentalmente por la acción humana del cambio climático, por las deforestaciones y por la invasión de los territorios donde la vida de muchos seres vivos está funcionando, pues comienza a generarnos pandemia, el COVID, lo que puede venir. En estos momentos estamos indefensos porque la biodiversidad, que es uno de nuestros elementos de fortaleza de nuestra vida, por así decirlo, está comenzando a romperse todos esos equilibrios y estamos comenzando a ser más frágiles. ¿Y qué decir del cambio climático? Que es un poco lo que a mí me gusta hablar del colapso climático. Nada más ver lo que acaba de pasar desde ayer en el Cairo, en donde por enésima vez se acuerdan esas reuniones internacionales donde los principales líderes del mundo, eso sí, excluyendo los principales, por así decirlo, contaminadores, Rusia, China, India, y no me acuerdo cuál es el otro, que no están presentes ni quieren estar en esa situación, pero en el fondo son chasco tras chasco, derrota tras derrota, y el reloj biológico, a veces uno se tiene que poner un poco así duro, pero es que es verdad, el reloj biológico está funcionando y el reloj biológico tiene una capacidad de absorción de basura y de contaminación, tiene una capacidad de límite. Y lo estamos llevando al borde del precipicio, un poco, pues, por las razones que sean, que en muchas ocasiones lo urgente es más importante que lo verdaderamente importante, pero o la desertización. El mundo se está desertizando, las lluvias tremendas y los calores absolutos. Es decir, hemos conseguido, la sociedad, el neoliberalismo, ha conseguido que la biosfera comience a ser hostil para nosotros. Con frecuencia, en los últimos tiempos, hemos tenido que llevar mascarilla. Y eso significa que lo que está ahí ya no es tan sano como hacía algo de tiempo. Lo estamos emponzoñando. Pues bien, en el ámbito igual que en el económico, en el social, en el medioambiental, todo este conjunto de elementos están palpitando ahí debajo de una manera importante. Hay que hablar de lo que puede ser los elementos culturales. La cultura. Lo que el Papa Francisco acaba de estar intentando decir, lo que es la educación, lo que es la cultura, lo que son los valores. En este momento, desde la perspectiva del neoliberalismo y de lo que nosotros palpamos por ahí, es prácticamente el poder mediático. Hay una cosa que la gente habla ahora del relato. Es decir, ¿qué está pasando, por ejemplo, cuando alguien dice que bajar impuestos incrementa los ingresos fiscales y que se puede bajar impuestos porque hay más dinero y se puede atender al tiempo que se bajan los impuestos, la sanidad pública, la educación pública y no sé qué, y lo están diciendo por ahí? En España todavía lo siguen diciendo. Y eso que hace 2 meses en Inglaterra intentaron hacer eso y se les vino abajo el mercado. Se les vino abajo todo el sistema. El Banco de Inglaterra tuvo que entrar a hacer auténticas salvajadas para intentar mantener la libra. Porque no es verdad que en este momento las televisiones privadas están engañando de tal manera con respecto a las cuestiones que a veces uno se pregunta si existe la verdad. Fíjense ustedes, en muchísimas ocasiones en un debate la gente dice, esa es tu opinión, porque yo tengo una opinión distinta. Tu opinión vale tanto como la mía, en todos los casos. Y entonces la pregunta es, ¿qué va de tu opinión y de mi opinión? En la sociedad humana, en el razonamiento, en nuestro desarrollo científico y filosófico, hemos sido capaces de descubrir verdades. Y es verdad que también tenemos un montón de dudas, faltaría más, pobre de aquel que no las tenga. Pero hemos descubierto verdades, y la ciencia está descubriendo verdades. Y lo que no se puede plantear ni de lejos es que determinadas verdades sean discutidas porque en un momento determinado
se dice lo contrario, se miente 1000 veces, 3000 veces, y es cómodo, parte de los escuchas, aceptar las mentiras piadosas. Cuando alguien le dice, eso del cambio climático, eso es una bobería, eso te quiere engañar Bill Gates, y aparece la conspiración, por ahí hay unos tíos que son no sé qué, y que te engañan y te quieren meter el miedo en el cuerpo, para eso. Bien amarradito y bien tenido. Y un poco en ese escenario, donde el negacionismo en este momento, de esta gente que son terraplanistas, ¿va? Llamar a esos terraplanistas que dicen, pues sigue, y si llegas al final te caes. Pero por favor, hay gente que en este momento lo dice. Estoy hablando en la caricatura máxima de lo que puede ser la mentira, la falsedad y el bulo. Pero estamos llenos absolutamente de todo eso. Y a partir de ahí tenemos que asumir y tenemos que defender que la verdad es científicamente comprobada, es cierta, y que la ley de la gravedad, si no suelto estos papeles, se ponen ahí abajo. No hay posibilidad de que no sea así, y que cualquier tipo, las leyes sociales no son de esas características. Las leyes sociales, las leyes económicas, las leyes de la sociología, son leyes estadísticas, que se dicen que en determinadas condiciones, por ejemplo, una muy conocida y que además funciona, a medida que el nivel de renta sube, el nivel de crecimiento demográfico disminuye. Y eso se puede comprobar absolutamente en todos sitios. ¿Esto qué significa? Que si en un sitio ocurre lo contrario, la ley cae. No, porque la ley es estadística, que dice que fundamentalmente lo que ocurre, si esto pasa, es lo que nos pasaba con las vacunas. Las vacunas te decían que estadísticamente una persona vacunada tenía mejores posibilidades de sobrevivir que si no. Y agárrense la que se armó con respecto a esto. Gente que a uno, y a lo mejor a ustedes también les pasó, pero a mí me ocurría que determinadas personas no me podían ni imaginar que tuvieran un sentido, es decir, maniobrador, que eran las vacunas, pues lo encontraba, diciendo que en ese sentido, no te creas, porque eso no está del todo demostrado, bla, bla. En cualquier caso, son elementos de la cultura. El neoliberalismo está potenciando de una manera brutal. Y consecuencias de todo esto, el otro día leí algo que me pareció interesante, y se lo cuento a ustedes. Me parece que era un periodista que se llama Ramoneda, no estoy del todo seguro, pero dice, todo esto lo que fomenta son las pasiones del resentimiento, la ira, la humillación, el desprecio, el odio. Sí, en ese mundo, esas pasiones tristes están por ahí palpitando. Y eso en el fondo no es otra cosa que el fin de la fantasía del neoliberalismo. Y no es otra cosa que el fin de la fantasía, más que una fantasía, una trampa perfectamente deliberada y articulada. Hemos visto políticamente, ahí están todo eso. Y a partir de ahí, la conclusión es que el crecimiento continuo es, hoy en día, el crecimiento, es decir, la imagen del crecimiento, que es la base del capitalismo, un paréntesis, sin entrar en más detalle. El capitalismo no funciona sin crecimiento económico. El capitalismo le hace falta el crecimiento económico y la competitividad para poder funcionar. Si no existe el crecimiento del capitalismo, el capitalismo es tremendamente más. Cuando hay que organizarse, cuando hay que gestionar, como se tuvo que hacer ahora con la COVID, se hizo con parámetros absolutamente distintos del mercado. Se hizo mediante una planificación de recursos sanitarios y los recursos sanitarios. Es un poco en ese escenario donde el tema fundamental es que si lo que pasa es que el crecimiento, cualquiera de nosotros que nos dice, la ciudad de Las Palmas crece demográficamente. Bien, si alguien dice que el crecimiento demográfico es negativo, decimos, y si algo los turistas empiezan a hacer menos, decimos, si algo no tira para arriba, decimos, y si tira para abajo, es un poco en ese escenario donde lo que está un poco
¿Qué pasa? Se conectó. No sé si tienes desconectado ahí el de acá. Voy a hacer la prueba. ¿Dónde viene la tecla? Sí. Hola, hola. Vale. Se había desconectado el... Vale. En cualquier caso, para ir un poco a los populismos, que todavía no he llegado a los populismos y no sé qué hora tenemos para no cansarme. Bueno, creo que vamos bien. Entonces, a partir de ahí, un poco lo que nos planteamos es, y todo esto es cierto, muchos millones de personas mantenemos que hoy lo que estamos a punto de inaugurar es una nueva era. Igual que hubo la era de la edad de piedra, la edad de los metales, la edad de no sé qué, el renacimiento. Hoy en día, todo lo anterior comienza a no servir, porque no podemos seguir funcionando con el crecimiento económico. Es imposible. Ni hay recursos materiales, ni la necesidad. No, cojo el micro. Cojo el micro. Así es que, no. Bueno, entonces un poco a partir de ahí, en ese escenario aparecen los populismos. Y un poco, fíjense ustedes, quieren decirnos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. En mi casa y con mi casa yo hago lo que me da la gana. Todos son iguales. No nos representan. Hay que acabar con todos ellos. ¿Dónde está el poder? ¿En el salón de gobierno de pleno, en la Moncloa o en el palco del Bernabéu? Hay preguntas profundas que en este momento comienzan a decir un montón de personas y aparecen porque eso es básicamente, si ustedes observan, es una reacción de pasión triste. La humillación, el odio, el rencor, una exasperación. En un momento determinado, todos estos tíos que están haciendo con mi vida, están haciendo con todos nosotros, con el medio ambiente, con los niños, con los viejos, con la guerra, están haciendo. Es un poco en este escenario donde aparecen personajes como Trump, como Bolsonaro o como la Meloni, aparecen como los salvadores y arrasan. O Ayuso en Madrid y arrasan. Y tenemos que estudiar por qué arrasan. Porque decir que son unos vándalos o unos auténticos populistas en el sentido peyorativo que tiene la Real Academia de la Lengua, se dice que el populismo es una manera del gobierno de popular, pero también hoy en día se entiende como elemento peyorativo, como elemento, digamos, de maldad congénita. Pero un poco lo que estamos viendo es que ese tipo de planteamiento, sí, y que hayan asaltado el Congreso de los Estados Unidos porque no quieren aceptar el resultado de las urnas, eso está palpitando, ¿sí? Está palpitando en España, donde se dice que el gobierno es legítimo, está palpitando en un montón de sitios porque las razones tristes están comenzando a hacer la reacción ante la tremenda verdad que ha conseguido realizar el neoliberalismo. Que ha destrozado como personas, como sociedades, y está prácticamente generando problemas. Es un poco en ese escenario donde en las sociedades maltratadas, explotadas, los responsables son los políticos que están ahí. Son todos iguales. Y entonces, los que defienden los derechos humanos, los flojos, débiles, son esos que están en un mundo que está lleno de hienas y de lobos, están intentando buscar los elementos de la paz, de los valores, de los derechos humanos. Y fíjense ustedes, con la deslocalización, recuerden ustedes, la base del gobierno de Trump en Estados Unidos, en sitios tradicionalmente demócratas y de trabajadores blancos, lo que decían es que la deslocalización
habían cogido la industria del automóvil en peso y se la habían llevado a México y los países del sudeste asiático. Y lo que ellos decían fundamentalmente es los que se llevan allá nuestro trabajo. Y a continuación decían, y vienen un montón de gente y nos quieren quitar aquí nuestro trabajo. Y aparecen todos los elementos, es decir, lo más ruin que todos tenemos dentro. Todos somos una mezcla de aspectos de un sentido y de aspectos de otro, y no hay nada más fácil en el mundo que poner a Caín a matar a Abel. Es lo más sencillo del mundo. Cualquier demagogo populista de esto es capaz de envenenar a la gente y apareciendo al resto normalmente para que se pelee el último contra el penúltimo. No el último contra el que le estamos tratando, sino el último contra el penúltimo. El que en este momento no tiene capacitación laboral aquí en nuestra tierra y que está en condiciones laborales de las peores, contra el inmigrante que viene porque le está diciendo él, poniendo en conflicto su puesto de trabajo. Entonces, a partir de ahí, se necesitan políticas robustas, contundentes, eficaces. Nada, es decir, lo de los derechos humanos, ahí está Qatar. Derechos humanos, el fútbol, un poco un rayo lo que pasa con los derechos humanos. Y si alguien quiere ponerse un brazalete, le ponen tarjeta amarilla y, como es lógico, los jugadores que quieren jugar, pues han dicho lo que tienen que decir. Pero en cualquier caso, es un poco así, a partir de decir, cuando todos esos valores de la tristeza o esos elementos de las pasiones tristes están escenificados contra las mujeres, a favor del racismo, a favor de la xenofobia, a favor del patriarcado, y un poco de los elementos básicos de la convicción profunda nuestra es lo que decían los carlistas. Dios, patria y rey, decían los carlistas. Prácticamente hoy en día, menos lo de Dios, que es el consumismo, pero la patria y el rey siguen funcionando como elementos de cohesión ante lo que representa de cohesión de pasiones tristes. No intentar resolver, sino intentar rechazar lo que inexorablemente va a venir. Es verdad que decir inexorablemente va a venir parece una petulancia por parte de quien lo diga, pero es que la biosfera no es una clase social, no es una cultura política, no es los oprimidos de la tierra. Además de todo eso, la biosfera está diciendo que aquí tenemos límites. Y los límites ustedes están pulverizando. Es un poco en ese escenario. ¿Por qué, por ejemplo, toda esta gente, los populismos, por qué están contra la ciencia? ¿Por qué el negacionismo? Observen ustedes, el negacionismo no es otra cosa que decir que no hay verdad y que los elementos de la evidencia que en las leyes sociales, como antes le comentaba, de la disminución de los impuestos para aquellos que se quisiera hacer en Inglaterra, o lo que representa el tema de las vacunas, es decir, todo eso, el negacionismo que está ahí en la base de todo eso, no es otra cosa que una disputa porque no existe la verdad. Que la ciencia no es tal ciencia, es una manera de engañarnos y de meternos en cochera y de hacer con todos nosotros lo que les dé la gana. Es un poco a partir de ahí donde aparece el Brexit en Inglaterra. La salida de Inglaterra de la Unión Europea no es otra cosa que les engañaron diciendo que salir de la Unión Europea iban a dejar de pagar 40.000 millones de libras esterlinas y lo que pasaba en Inglaterra iba a ser un estado de virtud. Inglaterra ahora está acá. Inglaterra está acá. O lo que pasó con la última, con la Constitución en Chile, donde el presidente, no recuerdo bien el nombre, pero estaba comenzando a decir, le estaban diciendo y la gente creía que iba a cerrar y a quemar la iglesia. Hoy iba a cerrar la iglesia, y a colocar a los mapuches, los indígenas del sur de Chile, de la Montaña, y a poner a los mapuches a gobernar Chile. Y eso se creyó. Eso se creyó, es un poco donde el poder mediático tiene una fortaleza excepcional y donde hoy en día
la verdad está en este momento comprometida. Por ejemplo, la prensa en Canarias, perdón que vayamos, Canarias y la provincia son adefesios informativos. Desde la perspectiva de los valores, no dicen una acierta. Siempre en los propios titulares uno aparece sin cualquier cosa que sea científica, razonable, de progreso, de emancipación, está siempre pintada con algún adjetivo que la hace más intolerable, más ruin, más osca, más confusa, menos clara, más traidora. Es un poco en ese sentido donde aparece, porque a partir de ese momento está lo que todos los días recuerdan ustedes, cuando se decía que la religión era el opio de los pueblos, cuando la vieja religión, que era la que expresaba los intereses terrenales, de la sociedad en aquel entonces, pues un poco bienaventurados los pobres de espíritu, que se decía en aquel entonces, y eso a cualquier persona un poco le irritaba. Hoy en día acaba de leer al Papa Francisco. El Papa Francisco, uno que no cree, está intentando rezar para que no lo maten, porque está poniéndose todos los santos días al borde del precipicio. Está haciendo las cosas con una potencia que la gente no estaba acostumbrada. Pues bien, lo que representa la enajenación, hoy en día el consumismo, el tener. Esa imagen, yo siempre con mis alumnos les comentaba una cosa tan absurda como cuántos zapatos tienes, cuántas zapatillas de deportes tienes, cuántas camisas tienes, cuántos no sé si tienes. Y uno recordaba eso, ¿y esto qué significa? Pues que en este momento, en el desierto de Atacama, en Chile, hay inmensa montaña de ropa usada, tirada a la aventura. Y que empieza a decir el despilfarro. Y tenemos que acabar. El despilfarro nos está poniendo por las patas arriba. El despilfarro tenemos que transformarlo en un elemento que significa no otra cosa que ahorro. La economía lineal, producir, yo qué sé, agua envasada en botellas de plástico, y el objetivo es venderla. Hoy en día la economía circular es vender esas botellas, pero ¿qué hacemos con los envases de plástico que están en la botella que la gente tira? Pues está pasando que el plástico nos está inundando y nos está llenando de miseria, está manejando un montón de cosas que ustedes tienen que hacer. Es un poco a partir de ahí donde la realidad, el fútbol que aparece, y acabo con esto, el metaverso. Agüita. A uno le ponen una gafa y le dicen lo que él, en otra versión, pudiera hacer. Y alguien que no consigue enamorar a su amada, pues resulta que en el metaverso va a conseguir. Uno que no resulta, que no es capaz de aprobar las oposiciones, en el metaverso entonces aparece una segunda realidad, en donde las opiniones tristes que antes les comentaba, ya me contarán a ustedes la sensación que uno viene desde el metaverso, o cuando se quita eso y se encuentra con el verso. Y se encuentra con el verso, con el verso y el contraverso, y un poco a partir de ahí, donde y está todo diseñado. No se crean ustedes, porque en este momento está diseñado para que el metaverso sea un elemento de alienación brutal. Es verdad que el metaverso también puede significar, yo qué sé, en las ciencias médicas y en las ciencias de la salud, en otro montón de cosas, montones de posibilidades, pero exactamente igual que Internet. Internet es un elemento formidable de comunicación, pues un cementerio de basura y de moralidades y de perversiones y de ruindades como nadie los ha visto. En cualquier caso, frente a todo esto, si somos capaces de entender que se está abriendo una nueva era, esa nueva era no está basada en la competencia, sino en la cooperación, que no está basada en el crecimiento, sino en la sostenibilidad y el cuidado, en donde es fundamental que las tremendas
divisiones y desigualdades sociales en el mundo de las clases, de los territorios, de los géneros, vaya disminuyendo todo esto y desapareciendo todo esto en un ámbito donde la biosfera, que somos nosotros, la biosfera se ha tenido en cuenta, que prácticamente nosotros podamos decir que en el principio todo eso está enlazado, y todo eso significa luchar porque la cultura, el conocimiento y la verdad seamos capaces nosotros de defender la razón y la verdad. No hay ningún chiste. El negacionismo está ahí, creando gangrena social profunda. Está realizando sobre todo el elemento de la confrontación. Si tú no eres esto, eres lo otro. Y si tú eres lo otro, eres mi enemigo. Eres mi enemigo. En este momento, Estados Unidos, Chile, España, Italia, Brasil, son sociedades rotas en donde el neoliberalismo campa por su respeto y donde los políticos son los que están intentando vencer. A partir de eso, lo que ha hecho Lula no es otra cosa, chacho. Es un poquito la agüita fresca de mayo encima de los desiertos de la sede del Tamayo. Bueno, yo acabo, que a veces se me ha pasado de tiempo. Bueno. Pues ahora es el turno donde no solo intervienen los que estamos en este lado, ¿no?, sino los que están aquí presentes en la sala y también los que están en sus casas, ¿no?, conectados. Vamos a dar la posibilidad también de dar un papelito que es un poco para reflexionar, que esto no quede solo en este aquí y ahora, sino que a lo largo del tiempo pues, nos sirva pues, para ir reflexionando ese tipo de cuestiones que nos ha planteado aquí. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? Vale. Para reflexionar. Esto sobre todo para la gente que está conectada en las casas, que ya se lo haremos llegar por correo electrónico o cuando se ponga en el blog. En los últimos años la expresión populismo y populista ha invadido, bueno, esto prácticamente lo nombré yo antes, o sea, voy a entrar directamente a las preguntas. ¿Cuáles son las cuestiones más interesantes que se plantean en esos puntos del Fratelli Tutti? Del Fratelli Tutti, del 156, lo que yo dije antes. ¿Y cómo se manifiesta todo esto en tu realidad más cercana y próxima? Vale. Para los que estén conectados, pues si tienen el documento, es el capítulo número 5, como dije anteriormente, del Fratelli Tutti, y son los artículos del 155 al 162. ¿Vale? Aunque antes yo enuncié que era un poco que tenía que ver con lo que decía Antonio, era el 156. Y para no olvidarnos, yo creo que lo importante es que la gente participe, pues ahora abrimos el turno de palabras. Si alguien tiene también alguna aclaración. O alguien quiere alguna aclaración, pues aquí en la sala. Y Fausto, pues si también hay gente de conectado, pues también lo indica. Intentamos, si quieres, pues, hacer uno y uno para que todos podamos participar. No, yo hablo algo, Pero es que a lo mejor no tengo que escuchar. Don Antonio, yo me llamo Carmen y entre el evangelio de esta mañana y lo que usted acaba de decir, yo no sé cómo me voy a ir para casa. Entonces, vale, está perfecta la exposición, pero usted podría dar alguna alternativa de qué podemos hacer en este momento para poder escapar de este atolladero. Gracias. ¿Cómo yo voy a mi casa? Yo iría caminando. Pero vamos a ver. Está tan deteriorado, tan manoseado el concepto que defender la política es hoy en día una especie de discurso en el desierto. Pero fíjense ustedes,
En la política se hacen leyes. Y las leyes son las que en un momento determinado son capaces de decir que la esclavitud está abolida. Eso tiene un valor social inimaginable. O llega un momento en que se dice que la mujer es igual que el hombre y puede votar. Fíjense ustedes, son leyes. Es verdad que antes había una sensación, una lucha social por la reivindicación, pero mientras no aparezcan en el boletín oficial del Estado, ustedes no pueden ir al juzgado, al juez, y decirle, defiendan usted lo que están haciendo contra esta ley, que es mi defensa, que es mi patria. Hoy en día, a la derecha social, a los reaccionarios, a los que quieren mantener el crecimiento y las cosas como están, a los neoliberalistas, la política no les importa mucho, no les hace falta. Ellos siguen haciendo lo que pueden hacer, acabo de indicar, porque no tienen trabas legales. Ellos viven en el mundo, en el ámbito mundial universal, y ahí las leyes son las de cada uno de los estados. No hay leyes universales. Las leyes universales, ellos básicamente consiguen que no se apliquen. Leyes universales hubieran sido si ayer el CAIF hubieran dicho se prohíbe en este espacio de tiempo la utilización de combustibles fósiles. Hubiera sido una ley que hubiera obligado a la totalidad de la humanidad a adecuarse a algo en lo que nos da la vida. En cambio, a las fuerzas progresistas, a las que no quieren conservar, sino que quieren traer lo nuevo, nueva aventura, la nueva era, como ustedes quieran llamarlo, sí que les hacen falta las leyes para cambiar. Los que no quieren cambiar las leyes les vienen perfectamente. Quienes quieren cambiar las leyes, y por eso Pepe estaba tremendamente interesado en que fuese la política un elemento de auténtica preocupación. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos con los populistas que dicen todos son iguales, no nos representan, estos tipos hacen lo que les dé la gana, no hay nadie que no sé qué, la política es una miseria y la política es lo más redondo que hay. Y a partir de ahí ha ganado la derecha. En ese momento, si sale Bolsonaro y no sale Lula, Lula sale porque va a hacer leyes que cambien hasta la Amazonía y hasta que la gente pueda comer en Brasil como se consiguió antes 3 veces. Pero si Lula no hubiera salido, hubiera mantenido Bolsonaro y la Amazonía hubiera sido lo que ustedes se pueden imaginar. Y en este momento hay una cosa que fíjense ustedes. En Brasil hay una institución que me parece que es la Iglesia Baptista, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Los evangélicos. Los evangélicos que son populistas desde el principio hasta el fin, que son los que apoyan a Bolsonaro, que son los que apoyan al patriarcado, que a la mujer no es igual que el hombre, y que en Brasil lo que tienen que hacer es cortar todos los árboles y venderlos, que ya está bien hacer el payaso, aunque no sé qué, no sé cuánto. Pues resulta que determinadas religiones en este momento están siendo utilizadas como el auténtico opio del pueblo. Y la gente en este momento, ¿por qué estoy inventando? Tengo la impresión de que son instituciones tremendamente bien financiadas, que son capaces de en las favelas de allá arriba llevar sanidad, llevar comida, llevar recursos, mucho más que lo que pueda hacer el gobierno, porque además están en ello, están intentando ver que el gobierno no, ni ellos sí, un poco para mantener todo eso. Y entonces aparece ahí la educación y la cultura. Es decir, y la lucha por la verdad. Lo que pasa es que hoy en día decir que uno lucha por la verdad, un poco de desesperación, un poco así como tal, pero no nos queda otra. Fíjense ustedes, en Ayuso en Madrid va diciendo, ¿quiénes son ustedes para decirme que yo me vacune, o que yo haga, o que yo deje de hacer, o que tenga atención en la sanidad, o no tenga en la sanidad? Yo quiero la libertad. En este momento los bares están en todos sitios cerrados y yo los hago. Y que cada madrileño es dueño de su voluntad y de su no sé qué. Y mientras la izquierda que tiene que decir, la izquierda tiene que decir, fíjense, no se puede seguir creciendo.
hay que cuidar, hay que estar atenta a evitar las desigualdades. No se puede hacer lo que uno quiera con su casa o con su terreno en el monte o con su dinero. Y un poco a partir de ahí, Ayuso barrió, porque es mucho más fácil decir que se tomen copas, que no sé qué, y que la libertad mía y la libertad sin comunismo, ¿no? Decía ella al final. Entonces oponía libertad al comunismo. ¿Eso qué es? Eso es comunismo a tope, porque no es otra cosa que meter veneno, meter irracionalidad, meter odio, meter confrontación, y a partir de esos elementos lo que la gente exige son propuestas bravas, rotundas, eficaces y de mano dura. Y que el templar gaita es de las poquitas cosas, de los que creen en los derechos humanos, de los que creen en los valores en vez de los precios. Y se menosprecia. Fíjense ustedes, la lucha cultural hoy en día es terrorífica. Están intentando vencer quienes no creen nada más que en los precios, vencer a quienes creen en los valores, en las propuestas, y en algo así, y en la verdad. Y eso es duro. Y no lo habíamos encontrado antes, por eso el populismo tiene tanta potencia, que es Meloni. Italia es un país culto, civilizado, nada menos que Italia. Y la Meloni esta de las narices barra. Y lo primero que hace es decir que los buques que han cogido inmigrantes que estaban muriendo en las pateras y que los quieren llevar a Italia, que aquí no. Y que a partir de ahora los italianos mandan en su país políticas fuertes, duras, auténticamente miserables, pero que están impactando. Nada, que tenemos aquí gente también en la red que quiere conectarse, entonces Fausto pues nos hace un poco el resumen de las preguntas. Voy a intentar resumirlo. Teo dice, saludos, don Antonio. Hay que redefinir el concepto de desarrollo en nuestro sistema actual. La globalización es inviable con los valores actuales vigentes. Esther da un saludo, etcétera, y dice muchas gracias, y además dice que en estos tiempos en Canarias, previo al proceso electoral, amenazado con los populismos y la ultraderecha nos toca por aquí. Y hace un gran desarrollo y dice, ¿ves la posibilidad a corto plazo que esa realidad, así como la posibilidad de que se dé en Canarias? Y otro dice, don Antonio, la riqueza produce pobreza. ¿Qué papel juegan las creencias religiosas en el discurso populismo en el mundo cristiano? Algo creo que decía antes. Bueno, eso es lo que... El populismo aquí en nuestra tierra. El populismo existe. Y nosotros somos una sociedad machacada, con paro, con pobreza, con desigualdad y con falta de cultura. Todo eso. Al mismo tiempo, somos una sociedad con gente joven, con mujeres concienciadas y empoderadas, y que están por ahí. Pepe Suárez siempre decía el sujeto histórico. ¿Cuál es? Es decir, siempre en cada coyuntura debe de haber algo que sea un poco la levadura y el fermento. En un momento determinado, hace 7 u 8 años, el 15M, y las voces en la calle, las voces en las plazas, era un elemento que comenzó a tener la posibilidad, recuerden ustedes, de conquistar los cielos. Pero hace 3 años el fentanilo. ¿Por qué, fíjense ustedes, por qué hay tanta ira, tanto odio, tanto machacero ahí en el mundo? Estamos observando que el objeto de toda la ira, de todo el odio, de todo, porque está defendiendo a fondo a las mujeres. Y le están diciendo que lo que está haciendo es liberar a los violadores. La están acusando de liberar a los violadores. Eso es el populismo en esencia pura.
Eso es mentir, engañar, crear odio, descalificar a cualquier propuesta que intente la igualdad de los hombres y las mujeres, sobre todo el tema de las agresiones sexuales a las mujeres. Todo eso está metido, es una cosa muy complicada, muy compleja, en donde soluciones sencillas a problemas complejos no existen. Pero los populismos son soluciones simples. No a esto, no a aquello, no a lo otro, sí a esto. Ellos no tienen interés ni propuestas para gobernar el mundo. Tienen propuestas para mantener lo viejo. Para mantener lo viejo. Y un poco en ese escenario, siempre saben ustedes que es más sencillo mantener lo viejo porque uno se acomoda mejor que defender lo nuevo. Ustedes los cristianos son excelentes testigos de lo que significa una nueva concepción de la vida, desde los principios. Y en muchas ocasiones, y el Papa Francisco está haciendo eso, y mi hombre está pasándolo fatal, como ustedes todos saben. Y eso, la lucha es una lucha desigual, pero es la lucha con objetivos más hermosos y más gratificadores que nadie puede imaginar. Al menos el modelo. No sé si alguien más en la sala quiere hacer una pregunta. Vamos a Paco Sumaquero y pues hacemos las dos días y alguien más para no cerrar ya. Pues, Paco. Y vamos a terminar con la referencia a los cristianos. Bueno. Nosotros, cristianos, la oración que más rezamos es el Padre Nuestro. Yo ya no me atrevo a rezar más allá del primer Padre, porque ahí tengo la respuesta de todo. Porque cuando dice Padre Nuestro, está diciendo yo, todos somos hermanos. Él y yo de él. Todos somos hermanos. Putin no es mi hermano. Los rusos son mi hermano. Los negros son mi hermano. Bolsonaro. Eso es terrible, ¿verdad? Eso es terrible porque no es terrible, no, es hermoso. Esta semana se ha cumplido 8.000 millones de personas en el mundo. Hay 8.000 millones de hermanos. Y hermanas. Hermanas y hermanos. De colores y de todas las clases de los colores. Y todos somos, decimos los cristianos, hijos de Dios. Llevar eso en nuestra vida es complicado. Yo no voy a poner ejemplos porque es malo. Porque sí quiero decir algo. Cuando digo esto, hago referencia sobre todo a cómo construyo el mundo hermano, que ha sido el objetivo de toda mi vida. Yo leí el primer libro que me cuestionó la economía, que fue el tuyo, de Oscar Vergasa, Desarrollo y Subdesarrollo de Canarias. Muy joven y me inquietó mucho. Yo he compartido contigo la lucha política. Tú has estado en unos momentos en la lucha institucional y en otros. Y ahora decías que había respuesta, y que la respuesta es la lucha sociopolítica, el compromiso de la política. ¿Qué es la política? Cuando hoy defender la política es terrible. Hoy es cuando uno dice yo soy político, que le tiran piedra, ¿no? Porque todo lo que has explicado del populismo está ganando la batalla a todos esos niveles. Tú eres un testigo de la lucha política. Hay mucha gente en la política. Conozco a muchos compañeros y compañeras que han dado la vida y que están por servicio y por amor.
La clave para saber si una medida política es buena o mala es si crea odios o si crea amor. Porque esa es la clave. El que hace guerra está haciendo maldad, odio. El que relega a alguien porque es negro está haciendo odio. La clave es el odio y el amor. Entonces, tenemos un perfil. Las cosas no son blancas ni negras, pero siempre tenemos esa clave. Y quería terminar con una cuestión, que es que el compromiso político que se planteaba, sociopolítico del cristiano, yo compartí mucho la lucha sociopolítica con compañeros comunistas, socialistas, de la izquierda en general, pero la militancia cristiana tiene un sentimiento, que es el sentimiento de la esperanza. Si alguien tiene esperanza en construir y vivir el reino de los cielos ya, como los cristianos, porque el reino hay que vivirlo ya y hay que construirlo ya. Entonces, la virtud de la... A mí me encantó cómo terminaste, porque explicaste muy bien toda la situación del neocapitalismo o neoliberalismo. Como decía Kafka, ya le hemos quitado el látigo al amo y ahora nosotros nos azotamos porque ya tenemos el látigo del consumo. Pues antes el amo podía porque tenía el látigo, pero ahora no. Ahora ya hemos avanzado, le hemos quitado el látigo y lo damos. Sin embargo, el mundo va avanzando. Todo lo que ha explicado del futuro, de la construcción de un mundo sostenible, de la construcción de un mundo donde no se nos engañe, donde cada persona de forma colectiva asuma su responsabilidad, yo creo que los cristianos tenemos la alegría de poder tener esperanza de que ningún tiempo pasado fue mejor, sino que lo que está por venir es lo mejor. Siempre que nos comprometamos. Nada, la intervención de Tomás Maquero antes de después la autorización para decir amén. No, serio. El compañero ahora ha introducido un elemento más polémico. El tema, fíjense ustedes, en el tema de la igualdad y en el tema de las políticas de igualdad, en este momento en este país están echando fuego. Y que están polarizando. Y tendríamos que analizar qué han hecho las televisiones y los medios periodísticos para fomentar exactamente eso. En este momento, quienes no quieren igualdad se agarran a la más mínima posibilidad. Eso yo ahora voy a entrar en el tema jurídico, que además está como a un nivel bastante claro. Pero el tema, al margen de la posibilidad o no de la posibilidad jurídica, lo que están diciendo es que esa ley vale para liberar a violadores. Eso es lo más terrible que se puede decir de esa ley, lo más terrible. Porque si le quiere adjudicar a quien la hizo que el objetivo era poner en libertad a los violadores. Eso tiene una maldad innata de tal magnitud que en este momento solamente es posible que tenga eco si determinados medios de comunicación y si determinadas televisiones lo siguen diciendo. Ojo, y lo van a seguir diciendo. Lo van a seguir diciendo. En ese sentido, es verdad que hay populismo de izquierda y de derecha, es decir, el señor que llega y que dice, aquí lo que hay que hacer es
quitarle la propiedad a los ricos y organizarla a nosotros sin más. Infantilismo. Populismo, sí. Lo que nosotros estamos intentando, lo que ocurre es que el populismo de derecha está encaminado fundamentalmente a intentar prohibir la evolución. Si hubiese un populismo que estuviese absolutamente decidido a fomentar la evolución, en este momento no sería negacionista, no sería irracional y no sería en contra de los derechos y de la moral cristiana. Esa es mi manera de ver las cosas. A mí me gustaría hacer un inciso ahora, dirigiéndome a todos ustedes. Esta escuela es tremendamente necesaria. Esta escuela, después de Pepe, pues tiene un éxito que en este momento yo estoy con ustedes compartiendo aquí. Pero a mí me parece que la institución de la Iglesia Católica aquí y de los obispados aquí debería hacer un esfuerzo para que este proyecto sea mucho más conocido, sea mucho más participado por quienes todos ustedes pueden representar perfectamente y sea un elemento donde el debate esté. Yo les rogaría a las autoridades correspondientes que desde la radio, que pudiera estar aquí, en vez de hacerlo aquí, Radio ECA pudiera estar perfectamente. O los periodistas que están en este momento manteniendo esto, pero que el esfuerzo tremendo que hacen ustedes en mantener la escuela, había que abrirlo, y eso solamente se puede abrir con una voluntad por parte de quien está organizando, de quien tiene resortes para organizar. La Iglesia tiene instituciones, tiene la OAS, tiene la JEP, tiene determinadas cosas que están a lo mejor batallando miles de campos distintos, pero cuando decimos que la batalla cultural, que la batalla ideológica es la clave, teníamos que fortalecernos un montón en que esta escuela fuese el crisol de la batalla cultural y la batalla ideológica de la transformación del mundo para seguir las enseñanzas que ustedes piensan y defienden, que son las enseñanzas cristianas, y otros a esas mismas le hablamos de conquistas fraternales, por llamarlas de alguna manera. Siempre, a lo largo de toda mi vida, y soy un poeta, a lo largo de toda mi vida, siempre, en toda mi vida, y aquí mucho más, y Paco lo sabe muy bien, siempre nos hemos entendido perfectamente con las propuestas cristianas. ¿Por qué? Porque nunca nos preguntábamos quiénes eran, ni quiénes somos. Y porque si dice, ¿tú qué eres? Pues ya empezamos a discutir. ¿Tú qué crees? Pues ya empezamos a discutir. ¿Para qué cuando discutimos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos cambiar? Y ahí era una mar echada. Estábamos de acuerdo. Y se podía caminar sin límite, y eso en este momento no está, yo tengo la impresión de que no está ocurriendo. Y que para el otro ámbito, por supuesto, es lo mismo, pero en el ámbito de ustedes, en esta escuela, deberían de tener más apoyo y entender que la batalla ideológica y cultural y política es tremendamente importante porque ahí se está debatiendo lo que puede pasar. No hay otro tipo de cosas, que también, pero en este momento, en las próximas elecciones donde se decide quién es quién, lo que se va a discutir es la igualdad de las mujeres, lo que se va a discutir es si en este momento el salario mínimo tiene que subir o no tiene que subir. Acaban de traer a un premio Nobel de Economía para que venga a decirnos que en este momento no se pueden subir los salarios, lo que sube el IPC. ¿Para qué convenían ustedes? Un premio Nobel de Economía para que digan antichorrada, pero está diciendo aquí todo el mundo de derecho. Hay que ustedes por lo menos así. En cualquier caso, yo les animo a que ustedes ajusten a su ámbito de responsabilidad o de fraternidad, a que hagan de esta escuela algo que es perfectamente posible hacerlo y que además es muy necesario en no deber hacer. No, aprovechando
aprovechando el cabo que ha atendido Tony, hay dos cosas en la escuela que yo creo que vale la pena subrayar. La primera, que es un espacio de encuentro y de debate de personas que saliendo de diferentes puertos vamos al mismo destino. Entonces, nunca se ha mirado quién es quién en su ideología, si cree o no cree, ni para los que asisten, ni para los que participan como ponentes. Creo que es un gran valor que hemos sabido cultivar en la escuela. Y la otra cuestión que quería subrayar es que cada día estoy más convencida de que la escuela es un proyecto serio. Y es serio porque no ha dependido nunca de una, de dos, de tres personas. Cuando la escuela perdió a Poli, siguió funcionando. Cuando se fue Pepe, hemos seguido funcionando. Se ha cambiado la coordinación de la escuela y seguimos igual. Entonces, esa continuidad que gira en torno a un proyecto y no a una persona, me parece que es una gran riqueza para la sociedad en la que vivimos, donde los personalismos y los autoritarismos y los populismos siempre llevan nombre y apellido. Entonces, en este caso, creo que esos dos valores de la escuela, que son de todos y de todas, los podemos disfrutar con gusto. Poco queda que decir, pero sí quería subrayar una frase que Pepe repetía mucho. Y era la necesidad de tener un sujeto, tú decías antes, un sujeto histórico, él hablaba del sujeto político. Quizá con este reto que pones encima de la mesa, mayor apoyo de quien puede apoyar, ¿cómo definiríamos ese sujeto político que hoy necesitamos? Es complicado, es decir, siempre a lo largo de la historia las mayores transformaciones vienen por parte de los sectores más maltratados. Siempre vienen por parte de los sectores más mal. Pero los sectores más maltratados tienen que estar dispuestos, ser capaces de diseñar propuestas y proyectos que globalicen sus problemas y sus necesidades y los hagan parte de la solución global. En este momento tenemos un elemento a favor de que eso se produzca, y es el tema del medio ambiente. El medio ambiente nunca ha existido a lo largo de la historia de la humanidad con tanta presencia y con tanta potencia como lo que ahora está. Y el medio ambiente solamente puede ser gestionado, no desde los populismos. El medio ambiente tiene absoluta y científicamente que ser gestionado desde la colaboración. La competencia no hace funcionar el medio ambiente. Es rigurosamente exigible que haya colaboración, y la colaboración fundamentalmente está basada en cuidados. La sostenibilidad no consiste en hacer más carreteras, más aeropuertos y más no sé qué, sino en cuidar los que están. La cosa no consiste en tener más niños por lo que sea, sino en educar a los niños, en cuidar a todos. A partir de ahí surgen montañas de empleos. Los cuidados significan empleo cualificado. Cuidar a un niño, cuidar a un anciano, cuidar el campo, cuidar el bosque, cuidar el agua, significa crear un montón de empleos imprescindibles para mantener a la naturaleza en condiciones así de ser. En los países nórdicos, el nivel de empleo de los servicios públicos está en el orden del 28%. En España estamos en servicios públicos de este tipo, estamos a menos de la tercera parte. Ahí hay enorme espacio para, sobre todo, la sociedad de los cuidados, que son empleos públicos, en donde básicamente desde la sanidad, por supuesto, la educación, por supuesto, los cuidados, por supuesto,
pero entiendan, la sociedad, hay una frase que se repite mucho hoy en día y que dice que la sociedad futura, más que de ciudadanos, va a estar compuesta por cuidadanos. Es una manera un poco así de tal, pero que en el fondo es así. Los cuidados, el tener cuidado de todos nosotros, de la globalidad, de los problemas específicos, e irlos previendo. Y después, no dejar el alboroto del mercado. El turismo canario. ¿Qué turismo tenemos? El que los mercados han decidido. En este momento, venga por aquí, venga por allá. Y hoy en día, hasta el Consejo Económico y Social, que es la derecha más derecha que en este momento existe, comienza a decir, hombre, lo mismo sería interesante ser capaces de orientar. Ellos nos atreven a decir que hay que planear, que hay que planificar, pero orientar sí. Y hoy en día, con las inmensas posibilidades de desarrollo que existe, la necesidad de orientar desde el punto de vista colectivo, que lo que vaya surgiendo sea algo que en principio lo hayamos discutido, lo hayamos debatido y lo hayamos acordado, y que no que sea la consecuencia, vaya usted a saber por qué, de lo que los condenados mercados y las inversiones nos van en cada momento imponiendo. ¿Eso qué significa? Hay que cambiar las formas de arriba abajo. Pero el medio ambiente es un aliado excepcional en el futuro que tenemos que vivir. Bueno, pues vamos a cerrar un poco la actividad, pues recordando, ¿no? Un poco hemos comenzado, ¿no? Con la inauguración, hemos tenido nuestra primera tema, pero también queremos saber la trayectoria, ¿no? De las próximas charlas. Entonces, pues, Cristina nos va a recordar un poco, pues, esa parte. Yo tengo buena voz, pero en atención a quienes nos escuchan, primero, muchísimas gracias, porque siempre es un regalo poder contar con Antonio en nuestra escuela. Yo creo que es importante lo que decía, que reconozcamos el valor que este espacio tiene, no solo que otros lo reconozcan, sino que también nosotros, nosotras, seamos capaces de darnos cuenta de lo importante que es este espacio. Y además podamos difundirlo, podamos extenderlo desde la propia experiencia de ver que podemos dialogar, que podemos profundizar, pensando a lo mejor diferente, pero que hay un punto donde sí que nos podemos encontrar. Y esto yo creo que también se expresaba antes, muy importante en la actual situación en la que estamos, en la que eso del diálogo no se entiende mucho. Más bien se entiende la crispación, el chillar, a ver quién grita más. Los argumentos no sirven. Yo creo que tú lo expresabas claramente con el populismo ya de las cosas más sencillas. Sí, no, y todo grito. Entonces es muy importante que continuemos, que digamos que en nuestros ambientes, mira que esto está, que esto existe. Y luego también ya intentaremos que nos apoyen, que de todas maneras algo nos apoya. Esto sí es verdad que sale en la radio diocesana, también se publica, está en el blog. O sea, vamos a ir caminando entre todos y entre todas, porque si nos lo creemos, esto sigue para adelante, porque como decía Isabel, nunca ha dependido sino del cariño, ¿no? Que todos ponemos en ello. Recordarles la próxima. Todo este año vamos a estar con el diálogo social y político, vamos a seguir con la Fratelli Tutti. En la próxima sesión vamos a trabajar el capítulo 4 de la Fratelli Tutti, un corazón abierto al mundo entero, donde vamos a profundizar con todo el tema de las migraciones, de lo que eso está significando ahora mismo. Pueden, si quieren, mirar la Fratelli Tutti todo ese capítulo, el comienzo también, ¿no? El Papa Francisco nos va presentando y nos va un poco dibujando este mundo que a nosotros nos toca además muy de cerca aquí en Canarias. Va a estar con nosotros Nicolás Castellano, me imagino que también lo conocerán, es un periodista de la cadena SER que ha trabajado y sigue trabajando mucho en todo este tema de las migraciones, de la frontera, de conflictos bélicos, algunos que además están olvidados, y él ha estado siempre ahí apoyando y difundiendo
contribuyendo a la discusión, algo que también tenemos que intentar hacer en nuestra sociedad, manifestar y ver que hay otra manera, otra forma de política posible. Él nos va a hablar desde esa visión que él tiene como periodista de estar ahí en el día a día, de ver no solo los países de origen, sino todo el tránsito, ¿no? Hasta que llega. Bueno, no les animo a que eso lo difundamos, lo veamos. Dos cositas muy cortitas. Yo no me atrevo a intervenir, porque como